nuevo, bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes saben, hemos venido hablando de diferentes temas, hemos recordado de alguna forma videos que yo ya he hecho, pero sin embargo le estamos dando otra forma de hacerlos, una forma más hablada con nuestro amigo desde Argentina, Daniel Agüero. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que, que es muy importante y que de alguna manera pues nos va a mostrar si eso nos podría ayudar o sea, si eso ayuda a la humanidad o no ayuda a la humanidad. Y estamos hablando de la visión remota. Pero antes de hablar sobre eso, quisiera darle la bienvenida esta noche a nuestro amigo Daniel Agüero. Hola Daniel, bienvenido una vez más a nuestro canal de Mundo Despierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias para compartir estos temas que son controversiales, por llamarlo de alguna forma, porque es algo intangible, como es algo espiritual, pero que es algo palpable porque las consecuencias espirituales repercuten en el cuerpo físico de nuestras vidas y del planeta. Exactamente. Y hablando de la visión remota, pues siempre ha habido como esta, digamos, esta pregunta si el ser humano de alguna forma puede ver el futuro o si de alguna forma hay algo que lo hace, digamos, suponer que hay algo más allá o si los sueños pues, los puede descifrar o si puede, siempre como que estamos en ese mundo de saber si se puede ver sobre todo el futuro. Y por eso, ¿qué nos podrías decir entonces si la visión remota tiene que ver con el futuro o con qué exactamente tendría que ver? Y la visión remota, según lo que lo ocupan muchos países importantes del planeta, en las partes secretas, por supuesto, siempre todo en un secretismo muy grande, gastan mucha cantidad de dinero y tienen mucha infraestructura guardada en secreto, como decíamos, pero lo tienen más que nada para cosas bélicas. Y el futuro se puede ver hasta ahí nomás, porque hay diferentes líneas de tiempo, no es todo tan preciso. Pero sí, la visión remota sirve. Quisiera empezar con lo que dice la Real Academia y Wikipedia. Ah, Wikipedia, sí, Wikipedia dice con respecto a la visión remota que es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de acontecimientos o eventos, objetos, lugares que se encuentran a gran distancia. O sea, por un lado, eso sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos, de una u otra forma, chusmear, como lo usaría el ejército. Ahora, nosotros, como personas, la, no todos tienen esta capacidad. Esto no se nace, tampoco se estudia. Sí se puede tener o no tener, que eso ya lo vamos a ver en un ratito. Por otro lado, básicamente hay que diferenciar lo que es la visión remota, eh, el uso de la visión remota, a lo que se nos ha ido viendo en los programas televisivos, lo que es la hipnosis. La hipnosis reduce a la persona hablando así en criollo, a un tonto que le dicen sentate y se sienta como un pato, ladra como un perro, come claro, come una manzana, le dicen, y le están dando eh, una cabeza de ajo, o le están dando una cebolla, y se Pierde la está completamente comiendo. pierde completamente su voluntad en la hipnosis. Claro, directamente. Entonces, eso no tiene nada que ver. La visión remota eh, puede, simplemente es para eh, ver acontecimientos que uno lo puede usar y lo puede mal usar algunas personas que tienen ese don para chusmear la vida de los demás. No tiene mucho que ver con el viaje astral, que el viaje astral ya lo hacen en un grado de meditación profunda y demás, pero eso es también es todo muy relativo, porque
la persona, todo está basado en este aspecto espiritual, ¿verdad? Es algo intangible, incomprobable. Todo esto espiritual está basado en las creencias. La persona tiene su creencia, entonces conforme a lo que la persona tiene en su mente y tiene sus creencias, es lo que generalmente ve las pocas personas que están capacitadas para ver. O sea, como ya sabemos, don Demiurgo, don Jehová de los ejércitos, nos partió en espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo, el que tenemos 50, 70, 100 años, que es nuestro avatar, nuestro estuche, que es de este planeta. Venimos y lo dejamos acá. Pero nuestro verdadero yo como un doble cuántico. Tenemos nuestra alma acá y nuestra fotocopia de lo que somos nosotros acá en la parte espiritual. Y ahora viene el secreto. La parte espiritual puede estar despierta o dormida. Entonces, si la parte espiritual está dormida, no despertó, y tiene visión remota o ve, no el futuro, sino ve la parte espiritual, la parte que la gente medianamente no ve, en vez de ver a los seres que manejan este planeta como realmente son, lo van a ver como angelitos blancos que vienen con alitas o que vienen como, según la creencia, si creen en los platos voladores va a venir un tipo rubio de ojos celestes a darle un gran mensaje maravilloso, cuando su verdadero cuerpo de esa gente son como lo veían los antiguos curas ya, que en esa época todos fueron teniendo visión. Los pocos que iban teniendo visión, veían que tenían forma de dragones, de gárgolas. O sea, serían más o menos uno, no con la forma del angelito tradicional que conocemos, sino sería como la tapa de los discos de Iron Maiden. Así esos seres guturales, grotescos. Eso sería básicamente. Pero, o sea, cuando dices que es de acuerdo a las creencias, entonces sería una visión remota en cierta forma falsa. En parte sí, uno está viendo algo que no es real. ¿Por qué? Porque o sea, yo cuando iba a la iglesia veía ángeles por todos lados. Veía el ángel acá, el arcángel de 3 metros con las 6 alas. Después que fui despertando y cuando empecé a poner en tela de juicio toda mi creencia, ese mismo ángel que antes lo veía blanquito, y veía entidades, básicamente, ¿no? Pero me da la impresión de que la visión remota tiene dos aspectos. Uno, lo que estás mencionando, que es el hecho de ver cosas de acuerdo a la creencia de la persona, en donde muchos pueden ser engañados, ¿no? Y de ahí que hayan surgido muchos libros, como el libro de Mormón, el libro del Corán, todo ese tipo de cosas donde si uno se pone a analizar, supuestamente una persona se le apareció un ángel o le dio una información o lo puso a escribir cosas, entonces podríamos hablarlo desde ese aspecto de lo que estás diciendo. Pero según lo otro aspecto que yo más o menos entiendo es que cuando, por ejemplo, en los años 70 que fue donde surgió esta palabra visión remota, ¿no? Porque de alguna manera querían hacer una diferencia entre visión remota y clarividencia. Y querían como que querían hacerlo, digamos, para que fuera algo, digamos que lo que ellos querían proyectar, en este caso el gobierno o los gobiernos secretos, como hablas al principio, era tratar de buscar información real del enemigo o de otros planes. Entonces ahí ya hablaríamos del plano real que buscaban con la visión remota y el plano espiritual que es donde entran las creencias. Claro, entonces las personas que tenían esa capacidad, que las fueron seleccionando y perfeccionando en su visión remota, por demás. Bueno, era más que nada para chusmear qué armas tenía el otro. Era en la Guerra Fría.
sea que la visión remota para los años 70, que fue donde comenzó este boom y donde empezaron a hacer, digámoslo así, en los gobiernos, es lo que nosotros llamaríamos hoy como un Internet, ¿no? Es Claro, decir, a través de Internet hay un hacker que puede sacar la información, digamos, privada o del gobierno federal. Y de alguna manera creo yo que lo que ellos estaban buscando en esa época, los gobiernos, era tener esa información. Pero de otra exacto. forma, pero ahí es donde me pregunto yo cómo lo hacían, cómo ellos buscaban hacerlo en su parte física, qué era, una meditación, de qué forma lo hacían. Eh, y hay distintas formas y cada persona es distinta y cada persona, hay personas que se ponen en una sumisión espiritual profunda de meditación o de contar de 10 a 1, la persona queda no hipnotizada sino relajada. Y hay otras personas que no necesitan nada de todo eso. Ven las cosas eh, en el mismo momento que están viendo la realidad. Ven la realidad y ven todo lo que está pasando en el momento, o si la persona te está mintiendo, o ve las entidades. Por eso hay personas que no, saliendo un poco de la parte de, de los gobiernos y de los espías y de la Guerra Fría, que era para lo que se utilizaba, la visión remota, muchos psicólogos hacen, como lo habíamos visto también en el Cábala, en el 8º libro, o sea, una regresión de la mente de la persona, no solamente en el pasado de esta vida, sino en el pasado de vidas pasadas. Y esa es la parte que medianamente más nos interesaría. No tanto chusmear a ver si se le pinchó la rueda al presidente de China, o de si está tomando café o té, eh, sino ya para ver la, nuestra propia vida y cómo vamos replicando, para no volver a replicar lo que ya hicimos en otras vidas, para no volverlo a hacer e ir rompiéndolo por lo menos, ¿viste? Que no nos afecte tanto como nos fue afectando. Entonces, por medio de la visión remota, yo voy viendo la propia vida mía o, o de la persona que me autoriza a verle la vida. Porque también está la otra, hay gente que le gusta chusmear la vida de las personas. Entonces, no sería un buen uso de la visión remota. Ajá, ok. Pero por ejemplo, ¿cuál sería entonces la diferencia? Que ellos querían hacer como una diferencia entre eso y clarividencia. ¿Cuál es la diferencia? Y, sí, y bueno, más que nada, sí, lo que ellos hacían es una clarividencia, básicamente. O sea, ir y ver acá, investigar allá, ver en África no sé qué, las bases nucleares acá. eh, Eso sería lo que ellos quisieran hacer. Pero lo que nosotros nos interesaría, o lo que sería más conveniente, es usar esa parte, la persona que lo tiene habilitado y que está despierta, porque o sea, la persona que lo tiene habilitado a eso, que no se estudia, que no se aprende, sino que se puede perfeccionar en el mayor de los casos, rompiendo las creencias, uno puede ver con claridad, pero más que nada para una autopercepción de mi vida o de la persona que me pide ayuda, o que le pide ayuda a la persona que ve. Entonces, más que nada el uso práctico y bueno de la visión remota sería ir viendo las vidas pasadas que tuvimos para no replicar. ¿Por qué? Y porque entonces uno puede ver, viendo las vidas pasadas, hasta 4 o 5 vidas, y que la persona era, qué sé yo, no sé,
un alcohólico y un asesino, un alcohólico y un asesino, un alcohólico y un asesino. Y en esta vida está tomando y anda con un cuchillo todo el día. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, es una réplica. Entonces eso es lo que hay que ir rompiendo. Entonces, o que la persona en todas las otras vidas también tuvo enfermedades graves por comer mal y se terminó suicidando. Y así, varias vidas. Y en esta vida tiene un desarreglo de salud por comer mal y se intentó suicidar varias vidas. Es una réplica. Entonces, Sí. eso ayudaría a la visión remota para ir rompiendo eso. Sí, aunque creo que digamos, mi percepción un poco más sobre el tema es que, digamos, la visión remota eh, se trató de usar más como un sistema de espionaje, ¿no? Y la clarividencia, pienso yo que es algo que tiene que ver más con las cosas que ya pasaron. Por ejemplo, cuando uno mira investigaciones de policía y todo, que a veces hay programas donde en algún momento la policía, en este caso estadounidense, estaban un poco, no creían en nada de eso, para cuando estaban investigando un crimen, ¿no? Que era casi que muy difícil saberlo. Entonces utilizaron a clarividentes para poder saber el crimen, y este clarividente podía decirles la calle donde sucedió, en qué millas de un pueblo, hasta con el nombre del pueblo, y más ¿Hasta o qué menos ropa tenía puesta? a qué ¿Hasta ropa. qué ropa? Porque ve el hecho. La Exacto, y todas persona ve el hecho, ve el lugar, se exacto, ubica, dice hay un lugar que es con una casa así, un sí, molino así, entonces eso lo ve. entonces me parece a mí que la clarividencia es algo que ya pasó, no necesariamente, no es como el futuro, sino algo que ya pasó donde la persona puede ver algo, un crimen o alguna cosa, alguna situación. Y yo veo que la visión remota se divide, o sea, está más que en un programa de espionaje que surgió en los años 70, pero que los gobiernos no le dieron mucho. O sea, parece que fracasó, a pesar de que hicieron una inversión en esa época como de unos 5 millones de dólares. No sé qué tipo de personas utilizaban para eso, pero parece que no les fue muy bien y finalmente cerraron ese programa. Bueno, eso dicen aparentemente, ¿no? Nos Porque hacen creer eso eso. es lo que pueden hacer creer, ¿no? Sí, sí, Y sí. por el otro lado, están las partes de la regresión, cuando la persona le entra en una regresión, ¿no? Cuando también lo hipnotizan y puede mirar sus vidas anteriores. Pero Claro. ahí lo que yo me pregunto es si la persona cuando ya otra vez vuelve a su realidad recuerda todo lo que dijo de lo que haya vivido en otras vidas. Eh, sí, la persona está consciente permanentemente. O sea, por eso hay personas que ni siquiera le hace falta cerrar los ojos para ver. Eh, no es que queda en un estado como que un sueño o qué sé yo, que queda que después no se acuerda de nada. No, no, está totalmente consciente. Es más, la persona puede estar ahí en su propia vida una hora y media, y dice, no, espera, ahí vengo, voy al baño. Va al baño, viene, toma un vaso de agua y sigue. De O acuerdo. sea, no es que está sacado de la realidad, fuera de sí, o manipulado, como decíamos, en la hipnosis, que le hacen comer o ladrar como un perro, le hacen comer una cebolla. Eso es algo circense. Esto es Sí. algo distinto ya, con un Entonces, enfoque. en ese caso, las regresiones es donde la gente podría, entonces, si existiese la reencarnación, donde podría más o menos entender cuáles fueron los errores de otras vidas, ¿no? Supongo yo. Claro, y errores hay Por el infinitos. único método. Sí, Sí, sí. la Sí, forma. tenemos, o sea, siempre hay una excusa para que según las creencias, te metan de vuelta a la rueda de Samsara, ¿no es cierto? Eh, entonces, uno rompiendo las creencias, ya no dependiendo del juicio o del tribunal kármico, de qué sé yo, que va a venir, o sea, se sale de la religión para entrar en otra religión, sería los registros akáshicos. Acá ya es algo etérico, o sea, acá ya es el éter. En el éter, todas las acciones de todas las personas están registradas. Yo no le tengo que pedir autorización, nadie le tiene que pedir autorización a nadie para ver eso.
Entonces la persona que tiene la capacidad le pueden pedir ayuda a esa persona y como una autorización, por decir así, de Juan Pérez, se la pide a la persona, hombre o mujer, para que vea. Entonces ve, pero aparte no es muy lindo, por llamarlo de alguna forma, ver todo eso, porque las vidas anteriores siempre son todas cosas feas, que son las que vuelven a atar a la persona a este planeta. Momentos puntuales feos, por más que tuvo un 90% de la vida muy linda, tuvo un 10% que hizo un montón de desastres, o hizo un montón de cosas malas, o que hizo ataduras religiosas o espirituales con entidades, y esas ataduras que hizo en otras vidas tienen sus repercusiones en esta vida, o sea, porque la persona murió, ese contrato que hizo con la entidad no dejó de existir, ese pacto que hizo la persona. Ese pacto que hizo la persona en vidas anteriores, lamentablemente lo sigue trayendo. Entonces, le puede servir muy bien y efectivamente a la persona que hace la visión remota simplemente para romper esos pactos. O sea, muchas veces la persona dice, ¿para qué vine a este planeta? ¿Para qué volví a nacer? En este caso, para romper esos pactos y no venir más a este planeta. Porque si no, la misma creencia y la misma atadura me tiene de nuevo acá. Sí. Curiosamente, bueno, y dentro de todo eso, me parece a mí que hay como, digamos, de lo que estamos hablando, clarividencia, visión remota y regresiones. De alguna manera entra la parte de la voluntad, ¿no? Yo quiero hacer esto, o el que pierde la voluntad bueno, el que va a una sesión de regresión, voluntariamente lo quiere hacer. La clarividencia me imagino que es algo que tienen algunas personas o que desarrollan. Pero hay otro factor que a mí me llama la atención y es el factor no, no buscado, es decir, que no tiene esa parte de la voluntad de quererlo hacer, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere ir a meditar porque le gusta la meditación, entonces él voluntariamente va, se sienta y se relaja y medita, lo hace voluntariamente. Sí, sí, Pero sí. hay ciertos eventos que no sé, yo me imagino que a muchas personas les ha pasado y es que es algo que no buscan hacer. Por ejemplo, en mi caso personal, casualmente anoche o esta mañana tuve un sueño donde yo veía claramente cómo un avión se caía y yo lo veía y miraba cómo se caía y me di cuenta que el avión era de color azul con blanco. No le pude ver de qué aerolínea era, pero sí los colores eran muy marcados, azul blanco y azul. Y yo vi cómo caía. Entonces, cuando me desperté esta mañana me pareció curioso tener el recuerdo tan claro. Otra cosa que a mí me pasa muy seguido y es que yo a veces veo lo que va a pasar en el próximo minuto. En algunas ocasiones me ha pasado que estoy manejando, llego a algún lado, siento que voy a hablar con alguien y que alguien me va a decir esto, cosas así, por Sí, ejemplo. Entonces son cosas que uno no programa, pero que le llegan. sí, sí. O yo a veces estoy en una situación cualquiera y yo ya sé lo que va a pasar ahí en esa situación. Como es que yo Claro, ya lo vi, como que lo proyecté. claro. Entonces, Sí, sí. Bueno, eso muchas veces se lo asocia con un déjà vu o con un desfasaje de la matriz. Y como una persona está despierta y despierta en esa área espiritual, eh, a mí también me ha pasado, o sea, se ve como 15, 30 segundos de cosas que yo ya sé todo lo que va a pasar. ujú. Eso muchas veces pasa. No siempre, no, O a veces pasa. situaciones como, no sé, yo creo que la gran mayoría de personas que están viendo este video les ha pasado que están en algún lugar y dicen, siento que esto ya lo viví, Ya lo viví. que esto ya, o sea, el sitio donde estoy, la escena que viví o lo que hablé con alguien, siento que ya lo viví antes. 5 segundos antes de que toquen el timbre o que 5 segundos o 10 segundos antes de que suene el teléfono, vos ya sabés que te va a llamar tal persona.
qué sé yo, cosas así. Y cosas así. Entonces es lo que yo digo, que son cosas que no son buscadas, no es que estoy buscando, no me estoy concentrando para saber qué va a pasar en el próximo minuto, pero son cosas como sensoriales que tiene el ser humano y que de pronto tenemos que desarrollar, ¿no? Que algunos, como que esos como esas cositas pequeñas, como que le van diciendo a uno que hay algo sensorial en el ser humano, que si de pronto lo desarrolla más, pues de alguna forma va a encontrar una cantidad de respuestas también no sé, en cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, sí. No, eso es algo eh, que te puede servir más que nada para prevenir accidentes, que ya sabés que va a pasar esto o el otro. Como habías contado que tenías esa sensación, que después apareció el ciervo que tú que habías contado, En que una uno historia. tuvo ese sentimiento y entonces uno se empieza a acostumbrar a, vas por esta calle, no, voy a ir por acá, no, voy a doblar por acá. Entonces, eh, ese sentimiento medio como que... Y después, por otro lado, volviendo al tema de visión remota, cuando la persona tiene muy... Es como la persona que estudia música y aprende, porque tiene el sentido y el oído. Hay personas que por más que estudien 30 años en música no tienen oído y no pueden aprender. Y hay otros que tienen eso de nacimiento, que saben tocar prácticamente el instrumento de nacimiento. Entonces todo esto me tiene que ir ayudando para poder ir viendo la realidad. Y la persona que tiene, hay personas que tienen esa capacidad de ver, por llamarlo de alguna forma, y como están compactos o con cosas que traen de otras vidas, al tener la creencia y la atadura, las dos cosas, la persona termina en el manicomio, porque está cansada de ver entidades que lo atormentan mañana, tarde y noche, y termina con, con un chaleco de fuerza, y viendo cosas, y, o sea, por un lado, si la persona que lo tiene lo puede administrar, y tranquila, la persona lo puede administrar y darle un buen uso a eso, es algo bueno. Y si no, se le hace una tortura y una pesadilla, donde la persona vive atormentada. Exactamente, sí. Si ya tenemos 27 minutos, Uy, entonces se vamos fue. a sacar una conclusión, se le va a uno el tiempo rápido. Podríamos decir entonces que la visión remota, como decías, es la capacidad psíquica de recibir información de un evento, de una cosa, de cualquier situación. Es como esa información que le llega a la persona. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo que hablábamos ahora, de que a uno, de alguna manera creo que lo que yo estoy hablando es que yo he vivido visión remota sin saberlo, porque es una información que me llega, pero que yo no la estaba buscando, ¿no? Simplemente me Claro, llega. eso llega de la nada. Entonces llega de la nada. Y entonces podríamos concluir de que los seres humanos, de alguna forma, todos tenemos eso en nosotros, visión remota, tenemos la capacidad incluso de desarrollar otras cosas, ¿no? Clarividencia o cosas así, pero que definitivamente pues hay que tener cuidado, ¿no? Y también lo que tú dices, a mí me parece que saber el futuro no me parece tan buena idea. Hay muchas líneas de tiempo. Por Si ejemplo, no, si uno tuviera la certeza de que el mundo se va a acabar en 10 años, por decirlo así, el futuro le mostrara ya cómo va a suceder dentro de 10 años, cómo todo se va a ir desintegrando o que va a haber una guerra donde, en fin, si uno supiera la fecha que va a comenzar la guerra, cómo se va, digamos, a exterminar la humanidad, cómo va a vivir uno los siguientes 10 años tranquilo. en una cuenta regresiva, Estaría todo el día como una cuenta regresiva y todo, como decimos, un con pánico. partido de fútbol. Sí, es como si dijeran, ya está contando los días para tu muerte, por decirlo así, ¿no? Claro, sí, sí, Muerte sí. de mucha gente. Entonces, saber el futuro, a veces pienso que sí también tenemos ciertas limitaciones, porque eso volvería loco a mucha gente. Sí, aparte hay distintas líneas de tiempo, que nosotros, al estar tan limitados en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, y nuestro espíritu, la persona que ve, que no todos ven,
sí podés tener algún sentido, sexto sentido, todo eso sí. No desarrolla. Entonces, desarrollarlo. Pero la persona que tiene eso para ver, eh, tam, eh, tiene que tener no la creencia de estar dependiendo siempre de un ser superior y yo soy el pobrecito, porque ahí es donde la persona es engañada. Exactamente. Bueno amigos, lo dejamos en este punto. Lo único que podemos decir es que la visión remota es algo remoto, ¿no? Es algo pasajero porque las cosas que vienen a uno a la mente son de un momento y son de un instante y no son tan permanentes o que no tengan tan claro muchas cosas. Creo que por eso también se llama visión remota, porque es algo de una línea de tiempo muy corta, no es tan larga como las personas podrían pensar. Solamente queríamos hablar de este tema porque pues hoy día se habla mucho sobre visión remota y de pronto algunas personas no lo han escuchado y sería bueno que lo entendieran un poco. Bueno, tus últimas palabras, Daniel, para terminar este video. Y a veces también la persona que no tiene visión remota puede ver en su vida lugares que te atraen para vivir o que te sentís cómodo viendo tal programa, poner en mi caso, eh, en la parte del norte de Europa. O sea, yo por mí estaría viviendo allá. Las partes nórdicas, esas partes, Pero eso no es una en influencia, los bosques, ¿no es cierto? En los pero eso no es como una influencia argentina de Europa, la influencia de eh, Europa que tienen. no, no, porque o sea, siempre mi tendencia es escapar de las ciudades. Ah, ok. Algo Sí, más relajado. sí, sí, sí. No, vivir, y también los estilos de música que más te gustan, ¿no es cierto? Este, la persona que no tiene. Ahora la persona que tiene, bueno, le sirve eso simplemente para ir viendo de no cometer o no recaer en cosas que uno no quisiera volver a recaer. Exacto. Bueno amigos, no somos expertos en visión remota, pero queríamos de alguna forma hablar un poco sobre este tema que es importante, ¿no? Para pues, nuestra vida, saber muchas cosas, mucha información. Recuerda como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y no olvides como siempre estar ahí atento a todos los videos que vamos a seguir haciendo con Daniel Agüero. Y pues si quieres despedirte, Daniel. Sí, bueno, un gusto haber podido compartir estos temas intangibles. Y bueno, como vos decías, no se olviden de compartir con la gente que realmente está interesada o en los grupos, que las personas que escuchan estén, que vean que la persona realmente está interesada en estos temas para que pueda ir viéndolo, ir escuchando y todos despacito vamos aprendiendo, porque se pueda difundir la información. Exacto, que se difunda la información y que seamos un mundo despierto, y que podamos traer ese despertar a muchas personas. Bien, amigos, nos vemos en próximos videos.